Un camino solitario en medio del calor sofocante. Se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. Un grupo de jóvenes, buscando aventura, terminó entrando en un territorio donde la locura y la muerte reinaban. Y una película que no solo marcó un antes y un después en el cine de terror, sino que nos hizo preguntarnos hasta dónde puede llegar la mente humana. Esta es la verdad detrás de la masacre de Texas. Una cinta que transformó una simple casa rural en el hogar del monstruoso Leatherface. Un personaje tan brutal como aterrador, inspirado en uno de los asesinos más macabros de la vida real, Ed Gein. Hoy, en Archivo Oculto, recorremos la oscura carretera que nos lleva hasta 1974, cuando Tobe Hooper llegó a la pantalla grande. Una historia que mezclaba ficción, canibalismo y crímenes que realmente ocurrieron. Entre motosierras ensangrentadas, cuerpos mutilados y un silencio que se rompe con gritos de desesperación, nació una de las películas más perturbadoras de la historia. Pero, ¿qué hay de verdad en esta masacre? ¿Fue todo producto del cine de terror? ¿O realmente existió un asesino que inspiró al mismísimo Leatherface? Esta es la verdadera historia detrás de la masacre de Texas. El filme que nos hizo temer a las carreteras solitarias. Y el expediente que hoy abrimos aquí, en Archivo Oculto. Antes de comenzar con los hechos que inspiraron a esta película, vamos a hacer un pequeño resumen de la misma para los que aún no la han visto o no la recuerdan bien. Estrenada en 1974 y dirigida por Tobe Hooper. La masacre de Texas cuenta la historia de un grupo de 5 amigos que viaja por carretera en Texas para visitar la vieja casa familiar de uno de ellos. Lo que parecía un viaje tranquilo se convierte en una pesadilla cuando se topan con una familia de caníbales liderada por el aterrador Leatherface, un hombre que esconde su rostro tras una máscara hecha de piel humana y empuña una motosierra como arma. Uno a uno, los jóvenes caen en las garras de esta familia, en una historia brutal, cruda y casi claustrofóbica que marcó un antes y un después en el cine de terror por su realismo perturbador y su atmósfera enfermiza. Aunque la trama parece salida de un caso real, lo cierto es que está inspirada en los crímenes de un asesino verdadero, Ed Gein, y ¿quién fue él? Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906, en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Fue el segundo hijo de George Gein y Augusta Wilhelmine Gein, y tenía un hermano mayor llamado Henry. Su infancia estuvo marcada por un hogar tóxico y represivo. Su padre, George, era un alcohólico violento e incapaz de mantener a su familia. Cambiaba de trabajos constantemente y nunca logró darle estabilidad económica al hogar. Su madre, Augusta, era todo lo contrario, una fanática religiosa luterana que dominaba a su esposo e hijos con un control absoluto. Les inculcaba que el mundo estaba lleno de pecado, que las mujeres, excepto ella, eran malvadas y corruptas, y que debían mantenerse alejados de todo contacto social. Augusta insistió en criar a sus hijos en un aislamiento casi total. No podían tener amigos, no podían salir a jugar con otros niños, y pasaban la mayor parte del tiempo en la granja familiar en Plainfield, Wisconsin. Ed creció siendo tímido, retraído, con problemas sociales y una devoción absoluta por su madre, a quien veía como una figura casi divina. En 1940 murió su padre, dejando a Augusta a cargo total de los hijos. Aunque esto liberó a la familia del maltrato de George, también significó que quedara aún más bajo el dominio de su madre. En 1944, su hermano Henry murió en circunstancias misteriosas durante un incendio en la granja. Aunque se reportó como un accidente, algunos investigadores sospecharon que pudo haber tenido algo que ver, pues Henry había criticado a Augusta y cuestionado la obsesión enfermiza de Ed hacia ella. Cuando Augusta murió en 1945 a causa de un derrame cerebral, Ed quedó completamente solo en la granja. Esta fue la ruptura definitiva de su mente, sin el control de su madre, pero tampoco sin nadie que lo guiara. Su vida se convirtió en un descenso hacia la locura. Tras la muerte de su madre,
Ed comenzó a interesarse en temas de muerte, necrofilia y rituales oscuros. Leía revistas sobre experimentos nazis, anatomía y canibalismo tribal. No tardó en pasar de la fantasía a la acción. Durante la noche, visitaba cementerios cercanos y desenterraba cadáveres frescos. Una vez en su granja, utilizaba los cuerpos para fabricar objetos. Máscaras de piel humana para cubrir su rostro. Lámparas, sillas y cinturones hechos de piel. Cráneos convertidos en tazones o montados como adornos. Una especie de traje de mujer, hecho de piel humana, con el que buscaba literalmente ponerse en la piel de su madre. Jane aseguraba que, al vestirse con esa piel, podía sentirse de nuevo como Augusta y revivir su presencia. Aunque Jane era principalmente un profanador de tumbas, también cometió al menos 2 asesinatos confirmados. La primera, Mary Hogan en 1954, era la dueña de una taberna local en Plainfield. Desapareció sin dejar rastro. Años más tarde, cuando se le preguntó a Jane por ella, él respondió con total frialdad: «Está en mi casa». Y Venice Borden, su segunda víctima en 1957, propietaria de una ferretería, desapareció el 16 de noviembre de 1957. El recibo de la última venta hecha en su tienda estaba a nombre de Ed Gein. Cuando la policía fue a interrogarlo, lo encontraron en su granja. Lo que hallaron allí los dejó marcados para siempre. La granja de Ed Gein en Plainfield se convirtió en un escenario sacado de una pesadilla. Cabezas humanas disecadas. Cráneos convertidos en recipientes. Ropa y objetos fabricados con piel. Restos de al menos 15 mujeres desenterradas. El cuerpo mutilado de Venice Borden, colgado boca abajo como si fuera un animal de caza, abierto en canal. La policía, conmocionada, describió la escena como un matadero humano. Jane fue arrestado de inmediato. Durante los interrogatorios, confesó los asesinatos de Mary Hogan y Venice Borden, así como la exhumación de numerosos cadáveres. En 1958 fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y enviado al Central State Hospital for the Criminal Insane en Wisconsin. En 1968 fue finalmente llevado a juicio por el asesinato de Venice Borden, pero nuevamente lo declararon no culpable por demencia. Pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos, donde se convirtió en un prisionero tranquilo, colaborador y hasta agradable para quienes lo trataban. Murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por una insuficiencia respiratoria derivada de cáncer. El caso de Ed Gein no solo impactó a la prensa de su época, también marcó a Hollywood para siempre. El primero en inspirarse en su historia fue Alfred Hitchcock, quien creó a Norman Bates en Psicosis, 1960. La relación enfermiza con su madre, el aislamiento y la represión de Gein se convirtieron en la base de uno de los villanos más influyentes del cine. Años después, Thomas Harris retomaría parte de sus crímenes para dar vida a Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, 1991. El personaje confeccionaba un traje con piel humana, exactamente como lo intentó Gein. Pero sin duda, la representación más brutal de su legado llegó en 1974 con la masacre de Texas. Tobe Hooper no solo tomó la idea de las máscaras de piel, sino también el ambiente rural, la granja aislada y el miedo a lo desconocido. De allí nació Leatherface, un personaje que, a diferencia de Norman Bates o Buffalo Bill, se volvió un monstruo físico, inmenso, brutal, irracional, y armado con una motosierra que se convirtió en el símbolo absoluto del terror. Gracias a Gein, el cine de horror cambió para siempre. Los villanos dejaron de ser fantasmas o criaturas sobrenaturales y pasaron a ser seres humanos, capaces de cometer atrocidades tan reales como perturbadoras. La masacre de Texas nos recuerda que, aunque la ficción puede exagerar, muchas veces el origen del miedo se encuentra en hechos verdaderos. Gein jamás usó una motosierra, pero su granja convertía en un museo de horrores.
Demostró que el mal puede esconderse tras la puerta más común, en el vecino más tranquilo, en alguien que parece inofensivo. Por eso, al hablar de películas como esta, más que asustarnos, deberíamos reflexionar. ¿Qué es más aterrador? ¿Un monstruo de ficción? ¿O la mente de un ser humano real que pierde todo contacto con la realidad? La próxima vez que veas una cinta de terror inspirada en hechos reales, recuerda, la frontera entre el cine y la vida a veces es más delgada de lo que creemos. El expediente que abrimos hoy nos recuerda que el verdadero terror no siempre viene de fantasmas ni demonios, sino de la mente humana, capaz de crear pesadillas que superan cualquier ficción. Quizás hablamos de una película sangrienta, o tal vez de un reflejo distorsionado de crímenes que sí ocurrieron, y que dejaron cicatrices imposibles de borrar. Lo cierto es que, detrás de cada historia, queda la incómoda certeza de que los monstruos más temidos a veces caminan entre nosotros. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la masacre de Texas fue solo un ejercicio de cine extremo? ¿O un espejo demasiado cercano a la realidad? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este canal todas las voces cuentan. Si este caso te atrapó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana destapamos los misterios más inquietantes de la historia. Nos vemos en el próximo expediente. Y recuerda, el miedo más grande no siempre está en la ficción. A veces vive más cerca de lo que imaginamos.